Alejandro González Arreola es egresado de la Universidad La Salle Noroeste, maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham y candidato a doctor en administración pública. También ha realizado cursos de especialización en gestión y evaluación de políticas públicas en el Instituto Europeo de Administración Pública de Barcelona y en la Escuela John Fitzgerald Kennedy de Harvard. Es socio fundador y exdirector general del Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación, donde desarrolló métricas de evaluación de gestión pública, basadas en datos públicos que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional, como el Índice de Desempeño de los Programas Sociales Federales. Fue presidente del Comité Directivo Global del Open Government Partnership, con sede en la ciudad de Washington, y cofundador de la Red por la Rendición de Cuentas, el Colectivo por la Transparencia y Colectivo para un Presupuesto Sostenible, y consultor internacional para el Banco Mundial. Actualmente es el director del Programa de Estado de Derecho del World Justice Project. En el ámbito académico, es profesor de Políticas Públicas del Posgrado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana y también del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta con múltiples publicaciones académicas y estudios empíricos sobre diversos temas de la administración pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más sobre seguridad y justicia. Me da muchísimo gusto saludarle y con Sergio Aguayo darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado Alejandro González. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Placer. Leonardo, Alejandro, bienvenidos. Mira, hay conceptos que son un tanto abstractos para el auditorio. Recuerdo en los años 70 cuando se hablaba de derechos humanos, simplemente se te quedaban viendo porque no había conciencia. Ya ahora es parte del lenguaje diario. Y estaba pensando, leyendo el último informe, que vale la pena que lo revisen. Alejandro luego va a mostrarles una portada y se puede descargar gratuitamente. Pero, ¿qué es el Estado de Derecho y por qué importa? ¿Por qué le vamos a dedicar 50 minutos los cuales pedimos que nos acompañen? Si les interesa lo que vamos a decir, que espero así sea. Alejandro, ¿qué es el Estado de Derecho? En el World Justice Project lo definimos de una manera bastante directa, que es un principio de gobernanza, ¿no? Es un patrón de conducir socialmente a una sociedad, ¿no? Y consiste en un elemento muy fundamental, que es cualquier instancia, pública, privada o social, debe someterse al imperio de la ley. Así de sencillo. Una ley, ¿sí? Un conjunto de normas que son públicamente disponibles, ¿sí? Que han sido generadas a partir de una legislación pública, abierta, discutida, pero que además son consistentes con los principios de derechos humanos, ¿no? Y que además se aplican de manera imparcial y sistemática para todas y para todos, independientemente de quién seas, cómo seas y en dónde estés, ¿no? Y eso nos genera condiciones de igualdad ante el Estado y nos protege ante el Estado. Entonces, por eso es muy importante. Sí, es la sexta, ¿no?, edición que tienen de este índice, con lo cual ya tenemos muchos elementos para comparar cómo va evolucionando la adhesión, la adherencia, la forma en que las distintas entidades federativas se asumen este principio o la idea, ¿no?, del imperio de la ley, que tiene 4 principios: rendición de cuentas, leyes justas, proceso justo y mecanismos accesibles. Empecemos por el último, que es cuando hablamos de mecanismos accesibles, ¿de qué estamos hablando, Alejandro? Estamos hablando de que acceder a la justicia es algo complejo en la mayor parte del mundo. Significa que cualquier persona que tiene una necesidad jurídica pueda contar con las instituciones, con los medios, con los procedimientos, con las normas adecuadas a sus condiciones. No es lo mismo estar en la ciudad que estar en el campo, no es lo mismo ser una persona que habla español en México que una persona indígena, por ejemplo. Y los que hablamos español, entenderle a la justicia. Entenderle a la justicia. Es todo un tema lenguaje ciudadano, ¿no? Totalmente. Está muy vinculado con eso. Entonces, mecanismos. ¿Proceso justo? Tiene que ver con la idea de que cualquier persona es igual ante la ley y que hay una serie de garantías. Unas garantías para las personas, por ejemplo, cualquier persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier persona tiene el derecho a tener, por ejemplo, conocer sus derechos ante cualquier procedimiento normativo o jurídico. ¿Sí?
tratarnos de manera equitativa, imparcial, igualitaria es clave para esto. Y ¿no? te pido los otros dos. Ahora que está tan de moda que la mayoría siempre tiene razón y que lo justo es lo que dice la mayoría, que es una ley justa. ¿Lo que opina la mayoría o la justicia se defina por otra cosa? No, bueno, es justamente, las leyes se hacen a partir de los consensos mayoritarios, ¿no? De la generación de convergencias mayoritarias, pero siempre y cuando toda ley tenga respeto por los derechos de las minorías, ¿no? Nunca pasar sobre de estos. Eso es tan importante como las mayorías, ¿no? ¿Y la rendición de cuentas, nada más para terminar? La rendición de cuentas es la capacidad que tiene que tener el Estado para decirnos qué hace, cómo hace, por qué lo hace y cuáles son los resultados y efectos que eventualmente genera con las decisiones que toman, ¿no? Y la forma en la que utiliza los recursos públicos. Alejandro, este proyecto de justicia mundial, Sí. World Justice Program, Project, correcto, exacto. sí, proyecto de justicia mundial, se levanta en 142 países, Sí. compara 142 países, pero tiene 3 sedes, Washington, Singapur y México. Exacto. Me llamó la atención México, que está desde el 2016 como sede. Sí. ¿Por qué México? ¿Cuál es la lógica? Miren, es interesante porque México fue desde el inicio una iniciativa desde las oficinas globales en donde se veían condiciones para empezar con un proyecto novedoso, que era la posibilidad de empezar a replicar este modelo de análisis que se hace a nivel país, replicarlo a nivel subnacional, ¿no? Era con esta idea, de hecho, se abrió la oficina para México en el año 2016 y ha sido la punta de lanza. Es muy interesante. Por ejemplo, en este momento estamos desarrollando un proyecto similar al de México, pero en toda la Unión Europea. Y la punta de lanza de esta iniciativa fue la experiencia mexicana. Entonces, con esa idea sale originalmente, Sergio, y se ha venido consolidando como una herramienta interesante, no solo para México, sino como una iniciativa que ha marcado rumbo a nivel global para World Justice Project. Para ver si lo entiendo bien, en México empieza a aplicarse en los estados y no de manera nacional en todo el territorio, sino Exacto. estado por estado, y de ahí se está exportando a la Unión Europea, por ejemplo. Así es. En el caso de España serían las autonomías, por ejemplo, Así es. a las que se miden, etcétera. Y de hecho, si me lo permites, pronto haremos también un subnacional en Estados Unidos. Entonces, México, insisto, ha sido como la punta de lanza de aprendizaje institucional para ver cómo podemos aproximarnos a la medición del Estado de Derecho en los gobiernos estatales o subnacionales, dependiendo justo del régimen democrático que estemos hablando. En la organización del Estado. En la organización del Estado. Eso solo vale para los federales. Exacto, esto solo vale para los federales. En el Estado, en la Unión Europea, exacto, hay condiciones diversas y hay unas unidades subnacionales específicas de la Unión Europea, que son las unidades mínimas, digamos, de gobernanza, a partir de la cual se organiza la Unión Europea. Entonces, estamos midiendo y aproximadamente en septiembre vamos a presentar la primera edición. Voy antes de entrar en materia, ya Claro. que nos cuentes cómo estamos, también es interesante que compartas con el auditorio cuántos factores vienen. Entiendo que se tropicaliza para México, Claro. o son más o menos según el país. ¿Y cuáles son las fuentes que homologan? Entiendo que hacen una encuesta, Sí. después hablas con expertos, pero Exacto, cuéntanos, sí, mira, ¿cómo se articula el estudio? A ver, son 8 factores. De entrada, lo que hace World Justice Project es trascender esta idea de que el Estado de Derecho tiene que ver solo con las cortes, ¿no? O solo con las fuerzas de seguridad. El Estado de Derecho, como lo decíamos al inicio, ¿sí? Es un principio de gobernanza que impregna prácticamente todo el estado de la vida asociada, ¿no? Entonces, para poder entender y medir los efectos que tiene eventualmente una buena adherencia al Estado de Derecho, hay que hacerlo a partir de, nosotros lo planteamos en México, 8 factores, ¿no? Límites al poder gubernamental, que es básicamente el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Ausencia de corrupción, se explica por sí mismo. Gobierno abierto, que es la capacidad de ofrecer información de manera proactiva, pero también para participar de la ciudadanía en las decisiones públicas, ¿no? Orden y seguridad, un elemento muy, muy importante. Cumplimiento regulatorio, ¿no? Es otra de las variables. Derechos fundamentales es la otra. Sistema de justicia civil y sistema de justicia penal. Esos son los 8 factores mediante los cuales medimos el efecto agregado de la adherencia al Estado de Derecho, ¿sí? Generado colectivamente, obviamente con una conducción estatal, pero con una participación ciudadana. Pero tus fuentes son una encuesta abierta, en términos de fuentes, exactos, son 3 fuentes. Para el caso de México es muy importante decirlo. La primera es
Una encuesta de población abierta que es representativa por cada una de las 32 entidades, urbano, rural, por sexo, por supuesto. Muy robusta. ¿Cuánta gente muy entrevista? robusta, aproximadamente 14,000 personas, 14,000. ¿no? Sí, cada año. Y además de eso generamos, hay variables, por supuesto, del Estado de Derecho que el ciudadano común y corriente no puede captar, ¿no? Es entendible, por ejemplo, tu experiencia con respecto a un ministerio público. Solamente personas que tuvieron experiencia en un ministerio público pueden opinar sobre ello o estarían en condiciones de hacerlo. Es por ello que además... Que fuese una opinión valiosa. Por ¿no? supuesto. Contactamos a 22,000 especialistas cada año. 22,000. 22,000 especialistas cada año para poder... O sea, obviamente tenemos una tasa de respuesta más baja, pero la idea es, les volvemos a mandar el cuestionario cada año para saber entidad por entidad y con una distribución urbano-rural cómo están en términos de sus experiencias con estas instituciones del Estado de Derecho, y finalmente complementamos con fuentes terciarias. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que en México midamos temas como, por ejemplo, sensación de seguridad o de inseguridad cuando el INEGI tiene una de las encuestas más robustas en la materia, ¿no? Oye, bueno, en fin, habría mucho que hablar sobre el interno. Iré porque tengo curiosidad por entender cómo se llega a la confiabilidad y la respuesta, pero en términos comparativos, México frente a 142 países, ¿cómo quedamos? ¿Cómo estamos en Estado de Derecho? Mira, son dos instrumentos distintos. Primero hay que decirlo, el instrumento que nos permite comparar a nivel global es nuestro índice global, al que hacía referencia originalmente Sergio. Y ahí estamos, déjame decirlo de manera lamentable, en el último decil de cumplimiento de Estado de Derecho. Es decir, si tenemos los 142 países y los dividimos ¿En qué lugar? 10, que eso es lo que siempre... Eso es lo que llama la atención, es lo taquillero, ¿no? Estamos en el sótano. Estamos en el sótano. Pero a ver, ¿qué número? Estamos en el 134 de 142. ¿no? 134 de 142. Sí, estamos bajo. Estamos bajos, como les decía, estamos en el último decil, en términos agregados generales, ¿no? Cuando uno ve otros índices, que no sé si los comparan o dialogan entre ustedes, pero acaban de publicar el de competitividad y el World Economic Forum también hace un análisis de la competitividad general de los países, y en el que estamos siempre atorados desde principios de siglo hasta el año que corre, es en calidad de las instituciones, o sea, el arreglo institucional. Yo no sé qué generación va a tomar en cuenta que eso es un desastre para este país. Y pueden cambiar gobiernos, signos políticos, seguimos atorados con este asunto. Desde tu punto de vista, ¿por qué no ha generado esto como hipótesis, una conversación más amplia y un ánimo, en todo caso, de regeneración del tejido institucional? O sea, aludo al tuyo, pero aludo a estos dos que acaban de darse a conocer. O sea, la competitividad general del país depende de la calidad de sus instituciones. La creación de instituciones es un proceso de largo plazo que lleva tiempo y que no se logra ni en un sexenio ni en dos. Requieres un proyecto sostenido, de inversiones sostenidas y de diagnósticos adecuados. Lo que tenemos en México es un contexto de gobernanza democrática, en donde estamos siempre viendo en la siguiente elección y en donde el valor de las instituciones y el proyecto de mediano y largo plazo para sostener las 2 o 3 o 4 que consideremos clave, ¿sí?, ha sido limitado. Hay ejemplos interesantes. No podíamos estar aquí sin el Banco de México, no podíamos estar aquí sin el INE, sin el INEGI. Es decir, tenemos experiencia haciéndolo. Sin embargo, aquellas instituciones que tocan intereses creados, instituciones que realmente van a poner límites al poder gubernamental, son aquellas que tienden, por supuesto, a ser resistidas no por una fuerza política, sino por el conjunto de fuerzas políticas. Y eso explica en buena medida cómo hemos venido pateando el bote para adelante, ¿no?, en términos de nuestra capacidad para crear instituciones y mantenerlas en el largo plazo. La mayoría de los informes que han salido sobre México han sido en este sexenio, ¿correcto? Es correcto, sí. ¿Cómo ha recibido? Porque si estamos en un nivel tan bajo, supongo que hemos estado desde el principio en un nivel bajo, aun cuando luego veremos por estados, fascinantes los resultados. ¿Cómo ha tomado las instituciones gubernamentales federales este informe? ¿Cuál ha sido la reacción que tú hayas percibido? Mira, el gobierno afortunadamente no es homogéneo, ¿no? Y eso ha sido muy interesante. Es decir, si decimos el gobierno, la presidencia es un área distinta a las distintas secretarías y entidades
que son diversas, ¿no? Y hemos tenido reacciones de todo tipo, ¿no? Empezando, por supuesto, el elefante en el cuarto con la Presidencia de la República, en donde no es bien recibido, un estudio independiente, por supuesto, que está basado en evidencia y que no nos coloca a México en una situación no tan favorable, pues obviamente no es bien recibido. Sin embargo, cuando bajamos, área por área, tema por tema, lo que encontramos de manera interesante es apertura y recepción en múltiples espacios del gobierno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, simple y sencillamente, por poner un ejemplo, en nuestra reciente presentación, recientemente presentamos la edición de México del índice, digamos, subnacional en el caso de México, tuvimos presencia de la Secretaría del Trabajo, ¿no? O sea, oficial de la Secretaría del Trabajo Federal, porque uno de los derechos que medimos son los derechos laborales, ¿no? Y, por ejemplo, derechos laborales ha sido una de las pocas áreas del Estado de Derecho en el que México ha tenido avances muy, muy destacados en los últimos años. Entonces, depende de cómo te van a monitoreo de los vecinos. Por supuesto. ¿No? Es decir, que es interesante eso, si el acompañamiento, digamos, de un vecino que te está viendo ayuda a que vayas mejorando en estos temas. Por supuesto. Y ha sido muy interesante cómo lo hacemos, por ejemplo, en su momento con la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas, cuando estaba en la subsecretaría, teníamos un diálogo muy abierto y mucha cooperación. Entonces, afortunadamente los gobiernos son muy lejos de ser monolíticos, incluido el de México, y a pesar de este poder presidencial tan relevante, los gobiernos, insisto, son heterogéneos. Paso al tema de los estados, porque... ¿Me dejas preguntarle por supuesto. No, pero es que me dijiste discontinuidad, pero dinero. El tema de los derechos laborales es muy interesante, porque en su momento, cuando México firmó el TEMEC, se planteó el asunto de tenemos que hacer una reforma, que entiendo que fue por, digamos, etapas, y claramente el gobierno norteamericano dijo, espero que haya dinero en la Secretaría de Trabajo para instrumentar esa reforma. En materia de dinero tenemos esa discontinuidad que nos decías en lo institucional, o sea, ¿estamos gastando lo necesario? Fíjate, ¿o no? ¿Cómo se ha comportado ese tema? Es un dato interesante, es decir, nosotros en lo particular en el índice no monitoreamos el gasto específico detrás de políticas públicas concretas, pero lo que sí medimos son los efectos, es decir, el resultado agregado de la política, ¿no? Y lo que vimos, por ejemplo, en este caso, es que 19 entidades federativas han venido mejorando sus derechos laborales en las últimas mediciones, lo cual significa que más allá de si es poco o mucho, aparentemente, al menos para 19 entidades, está siendo suficiente. Y esto coincide con una de las prioridades de política pública de la actual administración. Donde están las prioridades de política pública están los dineros, ¿no? Entonces, asumo que ha habido condiciones razonables en términos presupuestarios, ¿no? Paso a la comparación entre estados, entre entidades, las 32. Sí. Qué bueno que no tuvimos este programa antes de las elecciones porque hubieras llamado mucho la atención. ¿Por qué te ríes? Siempre llama la atención este programa, mi querido. No, pero en el sentido de pensar que un programa estaba hecho para pensando en las elecciones, en lo electoral. La lectura. Influir en la elección, digamos. Porque cuando analiza este índice a los estados, resulta que 3 de los mejores son panistas, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, son de los que están más arriba. Sí. Y los 3 estados con los puntajes más bajos son de Morena. Me llamó la atención Ciudad de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo, con la misma puntuación. Creo que debería ser por orden alfabético, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo. Cuando hay pequeñas diferencias porcentuales, los organizamos. Por eso es que porque eso dice 0.36, sí. Mientras que los Guanajuato 49.49, Querétaro 0.49, Guanajuato 0.48 y Aguascalientes 0.47. Sí. Este índice mide del 0 al 1, le aclaro, porque luego no es comparable, pero ¿qué explica o no hay explicación o es así, es porque están en el centro del país, ¿sí? Los 3. Los 3 comparten una serie de características. Mira, a ver, los patrones de uno y de otro. Exacto. Nosotros no, digamos, el índice lo que hace es dar cuenta desde una lógica descriptiva, ¿no? Es importante decirlo. Nosotros no analizamos, es importante plantearlo, es decir, en el índice no encontrarás las causas que explican las diferencias encontradas entre entidades y regiones.
Sin embargo, obviamente nosotros hemos hecho análisis propios porque es obvio que hay patrones en ese sentido y hemos encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita hablabas de la construcción institucional, Leonardo, ¿no? Bueno, hemos encontrado que entidades que han sido capaces de mantener cierto conjunto de políticas públicas más allá del sexenio, ¿sí?, y darle cierta continuidad a instituciones y políticas, tienden a salir mejor. Y esto es independientemente, ¿sí?, de qué partido es el que esté gobernando. Si te sigues en la lista, Sergio, vas a encontrar que hay algunas otras entidades, como por ejemplo Baja California Sur, que ha mejorado desde el lugar 29, ¿sí?, hasta el lugar 6º en un periodo relativamente corto de 6 años. ¿Qué es lo que ha venido haciendo Baja California Sur de manera interesante? Es, independientemente de los cambios de partido, mantener cierta continuidad de instituciones y cierta continuidad de políticas públicas. Y no borrar a las personas servidoras públicas que estaban ahí, que sabían cómo hacerlo y que no tenían una afiliación partidista, y cuando llega una nueva administración han decidido dejarlas. Caso interesante es el de Sinaloa, algo muy similar por las conversaciones que hemos tenido con las personas servidoras públicas, secretarias, secretarios, va por ahí. No, es muy interesante eso y ligo dos cosas que ha planteado Sergio. Uno, las reacciones. Es la 6ª edición del índice. Sí. Yo recuerdo los colegas del INCO que decían, hay entidades federativas que reciben un informe y su reacción es la de alguien receptivo. Si yo te paso un informe y tú dices, mira, me dicen que en gobierno abierto ando mal o que tendría que revisar esto, y corrigen. Otras dicen que son una cueva de conservadores y que están haciendo cosas más. Hay entidades o instancias que después de 6 ejercicios han reaccionado positivamente para explicar su comportamiento en el índice. Totalmente. Hemos tenido la fortuna de contar, al ser una organización internacional que tiene, digamos, cierta reputación global y que nos basamos en datos y en evidencia. Es un insumo muy útil para quien toma decisiones. Para tomar decisiones, exacto. Y hemos encontrado reacciones muy favorables en distintos gobiernos de los estados, independientemente, va de nuevo, del partido que gobierna. Ha sido muy interesante, por ejemplo, con el estado de Querétaro, por supuesto, que tenemos una relación muy estrecha. El gobernador estuvo en la última edición que presentamos, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, bueno, más bien en la Ciudad de México, pero no solo, tenemos conversaciones muy abiertas y muy colaborativas, por ejemplo, con la gobernadora de Quintana Roo, ¿no?, que ha decidido, a pesar de estar donde está ubicada, es de estas gobernadoras que ha dicho, esto lo quiero tomar como un norte. Porque ustedes no se asumen como enemigos de nadie, ¿no? De nadie. Y esto es interesante, es muy útil y queremos que nos vengan a platicar, a dar detalles sobre los diagnósticos, porque nuestro próximo plan de desarrollo de mediano y largo plazo, que estamos avanzando, tiene que tomar en cuenta esto. Entonces sí, ha sido muy, muy interesante. Obviamente la mitad de las entidades federativas solamente lo han retomado, sin que necesariamente tengamos una interacción, pero el dato es interesante. Hoy, 30 de 32 entidades ya lo consideran un insumo para políticas públicas en el país. Qué curioso. Un comentario, Alejandro. Sí. El informe, el índice no se mete a las causas, pero tú sí metiste una causa y diste una interpretación en el caso de Baja California Sur. Te lo comento porque en la investigación y en la comprensión de fenómenos, el observador tiene que aventurar algunas hipótesis, porque si no, bueno, se pierde, tú avientas las cifras para que sea el lector el que las interprete. De acuerdo. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. Y no hay un comentario secreto del analista que puedas compartir. Exacto. Sé hacia dónde vas y déjame planteártelo de esta manera. Hemos sido muy humildes para decir lo que nosotros tenemos son estos datos. Y estas hipótesis que les acabo de plantear no son producto de mi imaginación o del análisis que nosotros nos pudimos hacer a solas, sino a partir de sentarnos con las personas servidoras públicas responsables de estas áreas y de tener diálogo con ellas y con ellos, hemos identificado algunos de los factores que explican, de acuerdo con las propias personas que han estado al frente de estas iniciativas, qué es la causa o el conjunto de causas o el conjunto de factores que inciden en los mejores resultados. Entonces, efectivamente, más que nosotros plantearlo desde una perspectiva estrictamente analítica y académica, nos hemos aventurado al diálogo co-creativo con las personas tomadoras de decisiones, ¿no? Pero me refiero a algo, es decir, esas comprensiones, esos acercamientos a la realidad más finos, más cualitativos, ¿hay manera de que los compartas con los
los interesados o son materia reservada? No, nada de reservado. Déjame ponerlo de esta manera, Sergio. Es cuando uno tiene el número de observaciones necesarias y suficientes, es decir, estamos en la 6ª edición, ¿no? Es muy importante decirlo. Cuando uno logra identificar un conjunto de patrones sistemáticos a partir de un número de observaciones mínimas necesarias, es que está en condiciones de generar, desde la perspectiva analítica y académica, hipótesis robustas. Déjame ponerlo así, nos estamos acercando a ese número de observaciones que nos van a permitir, más allá de la interacción, digamos, con las personas servidoras públicas, tener análisis más robustos que, complementados con las discusiones con las personas servidoras públicas, nos van a permitir... ¿Y van a hacerlos públicos? Por supuesto, porque la pregunta que todos nos hacen es, ¿y cómo? Exactamente. ¿Cómo se le hace? Entonces, compartimos eso. Lo que pasa es que queremos ser serios y no aventurar oficialmente hipótesis sin antes haber pasado, digamos. Por de momento son los datos y todos ellos, cuando uno los ve, le invito a que lo vea. Está, por supuesto, todo disponible. Ninguno es contraintuitivo. Ninguno dice, oye, señores, encontraron aquí algo que no suena. Si la justicia en México es maravillosa, la accesibilidad y todo. No hay nada que sea contraintuitivo. Pero tenemos que poner una breve pausa. Regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con esta conversación con Alejandro González del World Justice Project. Interesante recordar que, nos lo dijo en el primer bloque, el índice se mueve de 0 a 1. Pero en este caso, ninguna de las entidades federativas está aprobada. Algo así como el más limpio tiene sarna, ¿no? Es decir, el que está mejor está de todas maneras reprobado. Sí, mira, es importante decirlo. La escala es de 0 a 1. El promedio de las 32 entidades federativas está en el 0.41. Lo cual ya nos habla de la brecha que tenemos para una adherencia adecuada al Estado de Derecho. Sin embargo, si nos vamos, como bien planteaban hace un momento, Querétaro es el que está mejor posicionado, su calificación es 0.49, es decir, no estamos ni a la mitad de la escala, lo cual nos habla de los grandes retos que tenemos aún para las entidades. O sea, si fuera calificación, Querétaro tiene 4.9. 4.9, exacto. No pasa. No pasaría, exacto. Ahora, también como lo decíamos hace un momento, más allá de la fotografía del momento, lo más relevante es ver la tendencia. Es decir, porque yo puedo tener 4.9, si lo quieres ver así, pero si antes tenía 4.2 y en 3 años estoy mejorando de manera sostenida, quiere decir que estoy implementando el conjunto de políticas públicas adecuadas para llegar a donde quiero. Es una cuestión de temporalidad, es importante decirlo. Tú lo decías al inicio. ¿Qué requerimos para construir esto? Pues tiempo. Es importante plantear. Nada de esto se resuelve de un día para otro, requiere tiempo, requiere sostenibilidad, decisiones sostenidas. Y bueno, estamos en ese camino. Una de las recomendaciones que hacemos aquí en el Colegio de México es al estudiante, al tesista, al que está escribiendo la tesis, ponga distancia sobre el objeto a estudiar. Sí. Eso de poner distancia, lo aclaro, tiene que ver con la necesidad de liberarse de telarañas y de ideas preconcebidas para ver los hechos como son y poder hacer una interpretación lo más cercana a la realidad, a la verdad posible. En fin, son aspiraciones para seres humanos perfectos en su capacidad de conocimiento. En ese sentido, en México tenemos una idea muy preconcebida sobre Sinaloa y sobre Jalisco. También, yo soy de Jalisco, aclaro, por conflicto de interés, también debo informar siempre cualquier potencial conflicto de interés. Cuando uno revisa el índice por estados, aparecen hechos que contradicen la idea de que Culiacán o Sinaloa es tierra de narcos, igual que Jalisco, y de charros también Jalisco. Pero en el caso de Sinaloa, en temas del Estado de Derecho resulta, sorpréndanse, que Sinaloa está en el 4º lugar y Jalisco en el 25. Es decir, Sinaloa está entre los bien portados, está abajito de los 3 estados del centro, viene Sinaloa por el norte. No aparece Nuevo León, que uno me imaginaría, no aparece Chihuahua, aparece Sinaloa. Y allá abajo Jalisco. ¿Qué explicación tendrías tú como
para esto, bueno, en fin, todo esto es para que vaya a ver usted el informe, ¿eh? Sí, por ustedes el informe, para que lo verifiquen y opinen. Pero explícame, a mí me llamó muchísimo la atención esa comparación. Claro, miren, la forma en la que medimos el Estado de Derecho es a partir de 8 factores, lo decíamos, ¿no? Si uno analiza cómo está, por ejemplo, Sinaloa en cumplimiento regulatorio, Sinaloa está muy bien en cumplimiento regulatorio. Si uno analiza cómo está Sinaloa en cumplimiento de derechos fundamentales, Sinaloa está bien en cumplimiento de derechos fundamentales. Si uno analiza cómo está Sinaloa en el sistema de pesos y contrapesos, con una auditoría que está funcionando, uno va a encontrar que la construcción institucional en Sinaloa, digamos, es mejor que en otras entidades que aparentemente en nuestra preconcepción no lo son, ¿no? Perdón, sí lo serían. Entonces, lo interesante que planteas, Sergio, es cómo nos acercamos a este fenómeno desde múltiples dimensiones del Estado de Derecho para entender cómo entre ellas generan un resultado agregado de adherencia al Estado de Derecho. No hay que ignorar, efectivamente, que en términos, por ejemplo, de justicia penal, Sinaloa no está bien, ¿no? No quiere decir que esté bien en todo, ¿no? Simple y sencillamente hay áreas del Estado de Derecho en donde Sinaloa no está bien, pero en otras, comparadas, ya decíamos, el que tiene más calificación tiene 0.49. O sea, no estamos diciendo Sinaloa es un ejemplo de Estado de Derecho en el país, simple y sencillamente en términos comparados y desde una perspectiva multidimensional, ese es el lugar que ocupa Sinaloa. Y hay un montón de temas interesantes. Me gustaría que nos diera tiempo a hablar también de los mecanismos de mediación y las nuevas formas de organizar convivencia, pero igual que Sergio invocó su origen, yo invoco el mío. Yo soy capitalino y me resulta contraintuitiva mi ciudad porque se ha vendido a sí mismo la idea que es una ciudad de derechos, que es una ciudad de avanzada y no necesariamente lo es según este índice. Segundo, pues es una ciudad que ha dado dos poderosísimas figuras de la izquierda, que fueron uno precandidato y otro candidato, me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas y Ebrard, y dos presidentes al hilo, López Obrador y Claudia Sheinbaum, que han gobernado esta ciudad, y no hemos tenido pues prácticamente oposición del legislativo, han tenido mayorías absolutas y han gobernado con toda comodidad y han sido dirigentes muy poderosos. ¿Cómo tomando todo esto, el orgullo, el poder y la centralidad que ha tenido, es decir, estas dos figuras en el sistema político, la capital está tan mal? Tres variables, o sea, tres variables muy importantes. Uno, tener mayorías absolutas deteriora el sistema de pesos y contrapesos. Este es nuestro factor uno. ¿Eso es como una ley de Newton? Digamos, ¿no? Si podemos plantear... No, digo, tomo nota por el contexto. Por el contexto en el que vivimos, pero lo entiendo perfecto. Pero a ver, hablando de instituciones, ¿ustedes ubican quién es el auditor superior de la Ciudad de México? No, ni el Congreso. Ni el Congreso, ¿no? O sea, a eso me refiero. Es decir, primero tenemos una de las más bajas calificaciones en el sistema de pesos y contrapesos, es la de la Ciudad de México. Segundo, tenemos serios problemas de corrupción. O sea, la Ciudad de México es una de las que está hasta abajo en términos de ausencia de corrupción, pero ojo con esto, sobre todo vinculadas a las fuerzas de seguridad y a la policía. La policía en la Ciudad de México tiene un serio problema endémico, ¿sí?, de corrupción que está reflejado también en nuestro índice, ¿no? Tercer elemento, ¿no?, para un poco plantear y ubicar desde dónde venimos. Es importante decir que el tercero tiene que ver con el sistema de justicia. La Ciudad de México tiene un serio problema del sistema de justicia penal y un serio problema de inseguridad. ¿En el civil también? No, en el civil no. En el civil, digamos, no está tan mal, pero el sistema de justicia penal realmente en la Ciudad de México tiene retos muy relevantes y ha estado, en términos de independencia judicial, de una serie de otras variables, digamos, no tan sanas, ¿no?, en términos de su desempeño. Pero, por ejemplo, seguridad pública. Seguridad pública, si ustedes analizan, nosotros tenemos tres variables ahí. Una de ellas es el homicidio doloso, que efectivamente ha venido mejorando mucho la capital en los últimos meses, en los últimos años, pero el crimen común y corriente, ¿no?, digamos, el crimen patrimonial, el robo en transeúntes, casa habitación, en la Ciudad de México sigue estando en las nubes. Y eso le afecta importantemente a la calificación global de la Ciudad de México. Entonces, cuando uno lo analiza, y esto es lo interesante de tener múltiples variables, ¿no?, nosotros tenemos más de 600, por cierto, cuando uno lo analiza variable, por identificar cuáles son esos aspectos del Estado de Derecho que explican tu bajo desempeño, pero más importante aún, cuáles serían los que tendrás que priorizar en política pública, ¿no? Fascinante.
Pero en todo caso, Sinaloa está mejor punteado que la Ciudad de México. Sí, 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 sin duda. La Ciudad de México está en el sótano, ¿no? Está en el cuarto, bueno, el cuarto de abajo hacia arriba. Más abajo del 28. Sí, 28, sí. El lugar 28. Imagínense, la capital está abajo de Sinaloa en el cuarto, abajo de Jalisco que está en el 25, sí. Estamos en el 28. Bueno, eso me lleva al tema internacional. Sí, por supuesto. Porque, bueno, no faltará quien en esta capital en donde hay de todo, todo tipo de interpretaciones, que se vea como parte de la ofensiva imperialista internacional neoliberal para desprestigiar un gobierno de izquierda. Sí. Porque esto nace de una iniciativa de un académico estadounidense que es muy común en el extranjero y incluso en México. Hay alguien que los académicos luego metemos a la vida pública creando ONGs o think tanks o algo así, pero ¿cómo garantizan ustedes? La sede está en Washington, sí. Y digamos, así es. Me imagino que es para poder cabildear o influir en los círculos de poder estadounidenses de la capital, legislativo y ejecutivo fundamentalmente. Pero ¿no afecta eso cómo se relacionan? Para hacer el índice de México, ¿hay una metodología impuesta desde Washington o cómo funciona? Para garantizar la objetividad. Sí, sí, sí. La razón por la que la oficina está en Washington no es, de hecho, tanto por la capacidad de influencia en el politics interno de Estados Unidos, sino porque en Washington, al final del día, es la sede de muchos de los organismos multilaterales, globales, internacionales, que permite justamente tener un diálogo. Por ejemplo, la próxima semana estaremos en Naciones Unidas, en Banco Mundial, en Fondo Monetario Internacional. Tenemos una interacción, de hecho, mucho más amplia con la comunidad internacional que con las autoridades de Estados Unidos. Es importante decirlo, ¿no? De hecho, nuestro índice es menos conocido en Estados Unidos. ¿Es menos qué? Menos conocido. Sí. Y tiene menos influencia en Estados Unidos que la que tiene, digamos, en el resto del mundo, lo cual es interesante, ¿no? Nada más para que lo ubiquemos y sepamos que no es una iniciativa de alguien en Estados Unidos que quiere influir de manera específica sobre México o sobre cualquier otro país. Es una iniciativa técnica, académica, enfocada en la generación de evidencia y para ello lo que hacemos es aplicar los mejores estándares de investigación internacional y nos sometemos, como tú bien lo sabes, Sergio, de entrada tenemos consejos globales, ¿no? O sea, nuestro consejo, ustedes pueden ver que tiene representación global, internacional, no nada más de Estados Unidos. Tenemos también salvaguardas en términos de nuestro financiamiento, es decir, procuramos que nuestro financiamiento no provenga mayoritariamente de una sola fuente, sino que tenemos una mezcla. Por ejemplo, en este caso, tenemos fondos de la Unión Europea, efectivamente, la Unión Europea, que tú dices, ¿qué tiene que ver con Estados Unidos? Absolutamente nada. Tenemos fondos privados, tenemos fondos también del gobierno de Estados Unidos, por supuesto, a través de sus agencias de cooperación, y del gobierno holandés, en fin, tenemos una mezcla muy importante de financiamiento y un modelo de gobernanza interna que de alguna manera nos permite tener... Nada, digamos, personal ni ideológicamente comprometido, pero quizá lo más importante es que su metodología y sus datos están a disposición de quien quiera falsearlos. Son públicos, ¿no? Abiertos. Es decir, si usted está dispuesto a correr el experimento con otras vías, a ver, que bueno, es muy interesante ver cómo se mueve eso. Preguntarte 3 elementos que no sé si los consideren. Uno, este país vivió un cambio del sistema, en este caso de justicia, veía que había algunas entidades, Chihuahua y Nuevo León, en un inicio fueron más rápido en la, digamos, adaptación del sistema. Preguntarte si ves ahí una correlación entre cómo avanza o se institucionaliza esa reforma o no, todo este desarrollo de medidas arbitrales para mejorar la convivencia y evitar que todo termine en jueces. Y el tercer elemento que no sé si tiene relevancia, pero también como lo tenemos en vía de eclipse ante las nuevas hegemonías, si los organismos defensores de derechos humanos juegan un papel en mejorar el entorno general del Estado de Derecho. Por supuesto. A ver, nosotros de hecho medimos a los organismos defensores de derechos humanos. Están medidos en el factor 1 como parte del sistema de pesos y contrapesos. O sea, el límite es al poder gubernamental. Y ahí tenemos una valoración del funcionamiento en cada entidad federativa de cómo las personas especialistas están percibiendo la función de cada uno de estos. Y efectivamente, donde encontramos que hay mejor sistema de pesos y contrapesos, como lo hemos venido argumentando, en donde las comisiones de derechos humanos juegan un papel fundamental, encontramos que hay un efecto multiplicador
al ecosistema de Estado de Derecho. Entonces son fundamentales. Lamentablemente no todas tienen las condiciones institucionales y capacidades que requerimos para que cumplan esa función. Pueden consultar los datos, pero en donde existen han venido generando procesos, digamos. ¿La reforma de la oralidad? A ver, la reforma de la oralidad ha sido muy relevante. Déjame nada más poner un detalle ahí. La reforma de la oralidad sin duda marcó un antes y un después, ¿no? En términos de las condiciones de rendición de cuentas, apertura, celeridad, capacidad de los juzgadores y de los juzgados. Algo que omitió esa reforma, y por eso, digamos, los avances han sido limitados, es una perspectiva sistémica. Es decir, si ustedes analizan nuestro índice, la variable que está peor evaluada de todo el sistema de justicia es la capacidad de investigación de los ministerios públicos y de las policías de investigación. Entonces, ¿de qué te sirve tener jueces capacitados, en fin, todos estos elementos, si el origen, ¿no?, de la investigación no es robusto, ¿no? Si la capacidad que tienen las instancias de investigación es limitada? Entonces, rápidamente vas a topar con pared en términos de esta reforma si no consideras que hay un paso antes, si no tienes una perspectiva sistémica del sistema de justicia, ¿no? Y ahí es donde realmente en este momento el tema más relevante para la justicia en México se llama ministerios públicos y policías con capacidad de investigación. Tomo nota, tomo nota. Qué interesante. ¿Y las mediaciones? No, las mediaciones han sido, para que veas, ahí sí, un efecto multiplicador impresionante. Cuando nosotros evaluamos año con año, y este año no es la excepción, la instancia mejor evaluada de todo el sistema de justicia en México se llaman mecanismos alternativos de solución de controversia, que sin esta reforma de oralidad y sin, digamos, déjeme ponerlo de esta manera, esta libertad que dieron a los sistemas de justicia para que existan mecanismos alternativos para resolver diferencias, este boom, digamos, de los mecanismos no lo tuviéramos el día de hoy. Son más eficientes, es decir, cuestan menos, son más rápidos, hay mayor satisfacción, porque todo esto lo medimos, ¿no? Tanto de personas que los usan como de las personas que los, digamos, o implementan, las y los operadores del sistema. Tenemos un sistema de justicia que está al revés, es decir, en vez de empoderar abajo las cosas que están funcionando y darle más recursos, más capacidades a los mecanismos alternativos de solución de controversia, los recursos se siguen concentrando en jueces, en procesos de ese tipo, y están limitando su capacidad. Pero tenemos ya evidencia muy robusta, sostenida, que nos dice que de fomentar y de apoyar los mecanismos alternativos de solución de controversias, podríamos despresurizar el sistema de justicia y además generar una justicia más pronta, expedita y con mayor satisfacción para las personas. Fascinante. La realidad sigue tundiendo a las percepciones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la realidad. Para seguir un poquito nada más con lo internacional, Estados Unidos y Finlandia, ¿cómo se comparan? Si recuerdas las cifras. Bueno, de memoria no, pero te lo voy a plantear de esta manera. En Estado de Derecho, Estados Unidos no está ni siquiera en los primeros 15 de nuestro índice. Estados Unidos ha venido mostrando en los últimos años una tendencia a la baja por las obvias razones que ustedes ubican, después de la presidencia de Trump, el deterioro institucional, una serie de condiciones. Va de bajada Estados Unidos venía de bajada. En la última edición, por fin parece ser que tocó fondo y repuntó. Pero Estados Unidos tenía una tendencia adversa, sostenida en los últimos años, ¿no? A diferencia de los países nórdicos, que ustedes ponen el dedo en cualquiera del mapa y van a estar en los primeros 10, ¿no? Es decir, con un pacto social robusto, con igualdad, con equidad, con imparcialidad, con un estado de bienestar que obviamente va a las causas de los problemas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay diferencias en el Estado de Derecho, ¿no? Claro, lo entiendo. Regresando a México, de los 32 entidades, ¿en cuáles han detectado una mayor? Porque vamos, en mi experiencia estudiando violencia, sí, una de las claves es la voluntad política del gobernador o de la jefe de gobierno de la capital. ¿Qué jefes de gobierno has encontrado, independientemente del partido, que están más comprometidos con esta causa,
Hablaste de la gobernadora de Quintana Roo. Sí. Con este tema, Estado de Derecho, Estado de nada Derecho, más. Nada más, exacto. No, para nada no más. salirnos. No, ¿Qué otros? Pero hay más. Hay que darle honor a quien honor merece, ¿no? A ver, viene. Honremos. honremos. No, el gobernador Curi en Querétaro, por supuesto, se ha comprometido de manera muy clara, pública y abierta con una agenda de mejora. Digamos, es público, ustedes lo pueden verificar, no hay nada que yo no esté diciendo aquí de la nada. El gobernador de Sonora, hay que plantearlo, también se ha comprometido públicamente. Alfonso Durazo. De hecho, ha mandado representantes a todas las presentaciones del índice, ¿no? Acá en México, y es obvio que Sonora tiene un reto muy importante en materia de seguridad, y quizás lo más rescatable es que al menos está abierto a escuchar y está abierto a recibir informes, digamos, no tan halagüeños en algunas áreas del Estado de Derecho, otras que sí. En fin, el titular del Ejecutivo también en Baja California Sur, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. En fin, hay varias entidades que han mostrado una apertura muy, muy interesante, ¿no? A ese nivel, ¿no? No, es interesante cuando uno ve eso y lo compara con otros estudios. Te pongo dos, uno intuitivo y el otro que recuerdo de manera muy precisa. El intuitivo es que hay dos entidades, solo Guanajuato y la Ciudad de México, que no han tenido alternancia desde que tenemos el proceso de ¿cómo se llama?, de democracia, ¿no? Ya democratizador. Sí. O sea, sigue siendo el mismo grupo político. Aquí en la ciudad la variación ha sido Morena, PRD, pues son los mismos gobiernos, y Guanajuato, el PAN ha tenido una continuidad asombrosa. En las últimas elecciones ratificaron eso. En el resto de las entidades hemos tenido un patrón de alternancia. ¿Influye algo no en lo político? Esa sería la primera pregunta. Y la otra, la Universidad de las Américas Puebla tiene un índice que tú conoces bien de impunidad, e insiste mucho en que el número cuenta, el número de jueces por habitante en la mayor parte de las entidades federativas está por debajo. Sí, claro, la pregunta sería, ¿la alternancia cuenta para algo o no? ¿Lo político va por un lado y lo institucional por otro? Y lo segundo es si el número de jueces es un elemento, es un indicador que habría que atender con más premura. Y con esta pregunta me recordaste que también el gobernador de Yucatán y el gobernador de Guanajuato han expresado por mucho digamos, su interés y han retomado de manera muy adecuada esto. Pero, a ver, hemos hecho ahí sí análisis para saber si hay una correlación estadísticamente sólida entre alternancias, ¿no?, y resultados de desempeño en el propio índice. Puede deberse al número de observaciones, puede deberse a otras variables, pero hasta el momento no es la variable que explica. No es la variable que explica. La variable, insisto, hasta ahora la hipótesis ganadora. Tampoco la contraria. Tampoco la contraria. Si te quedas con un mismo partido, no, para nada, porque Guanajuato ha venido, digamos, teniendo un desempeño bastante. ¿Y el número? Por supuesto que importa, por supuesto que importa. Es un reflejo, es un indicador proxy de la capacidad de los sistemas de justicia para atender las necesidades de justicia. ¿Y en qué estamos más bajos? ¿En jueces, en policías, en ministerios públicos? Es una muy buena pregunta. El rezago más grande son los ministerios públicos, pero por mucho. Ahora, hay un detalle importante, que es la ley. La ley básicamente le da el monopolio de la investigación a los ministerios públicos. Eso es algo muy de México. En cualquier otro país del mundo, las policías pueden investigar. La capital ya empezó a investigar. La capital ya empezó a investigar. Y ya hacia allá vamos. En la medida en la cual, yo no estoy diciendo tengamos más ministerios públicos, quién sabe, con las condiciones actuales probablemente no sea lo adecuado, pero lo que sí podemos tener es más policías con capacidad de investigación, ¿no? Y ahí es donde está el cuello de botella, ya lo hemos platicado, el gran cuello de botella sigue siendo la investigación. Cuando hablabas hace rato del gobierno federal, te referiste a la presidencia como el elefante en el cuarto. Sí. Ahora que estamos hablando de lo general, un análisis comparativo, hay otro elefante en la plaza pública, el crimen organizado. Claro. Que no está muy medido, que digamos. Complejísimo medido. Pero sí sé que es complejísimo, pero en tu valoración, estamos aquí no solo análisis cuantitativo, y ahí lo tienen el auditorio que interesado en estos temas, que debería ser obligatorio en las primarias, vamos a revisar los índices, un análisis comparativo de índices, pero en fin. En tu valoración cualitativa, ¿que habría una presencia cada vez mayor del crimen organizado en los territorios de los 32
entidades? Yo creo que un indicador proxy de eso es la violencia política. En serio, la violencia política homicida en procesos electorales que en el país se ha incrementado, y hoy sí creo que hay una correlación muy estrecha entre la presencia del crimen organizado, ¿no?, y el número de candidatas y candidatos que fueron asesinados en esta elección. Si tomamos eso como indicador proxy, yo creería que efectivamente hay un incremento. No, pero el índice. El índice no lo mide, hay que ser muy claros. Nosotros lo que medimos es, el único indicador proxy que tenemos en ese sentido es el número, ¿sí?, de homicidios dolosos, que es un indicador proxy de la presencia. Y efectivamente el número de homicidios dolosos ha venido creciendo. En términos, digamos, de intuitivos, podríamos afirmar que en la medida en la cual crece, la conflictividad y la presencia, al menos, del crimen organizado, también lo hace. El Estado de México tampoco tiene un desempeño brillante y la invito a que vea del estudio completo ya cómo se ubica su entidad en los distintos subíndices. Finalmente preguntar, en el caso de, digamos, el comparativo internacional, ¿hay algún elemento que tenga que ver con la forma en que se eligen los jueces? Que ahora es el debate que tenemos en México, es decir, ¿mejora o no mejora? ¿Hay alguna evidencia que meter la función electiva en la judicatura pueda ser una buena idea o prometedora cuando menos? No nos tenemos que ir al ámbito internacional, Leonardo. Incluso si utilizamos los propios datos del propio índice a nivel estatal y vemos qué entidades han venido mejorando sus sistemas de justicia, nos damos cuenta que son aquellas que han venido introduciendo, entre otras cosas, por supuesto, mecanismos de participación ciudadana en la elección de juezas y de jueces. Ojo, probablemente la elección directa no es el mejor mecanismo, ¿no?, pero necesariamente, por ejemplo, Querétaro, que hemos venido mencionándolo mucho, con la instalación de su observatorio, que en los últimos años ha logrado que las personas ciudadanas, de sociedad civil, generen procesos sombra y de acompañamiento ante el nombramiento de juezas y de jueces, ha sido un factor de confianza y de generación de perfiles idóneos. Entonces, claro, o sea, la mayor participación ciudadana, por supuesto que genera efectos positivos. Sin embargo, no cualquier tipo de mecanismo de participación ciudadana. No está insuficientemente ¿Hay algún país del mundo que elija? A nivel local, Estados Unidos elige, pero solamente a nivel local. Ningún país del mundo, hasta donde nosotros hemos documentado y analizado, elige por voto directo a la Suprema Corte de Justicia. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Además, creo que hemos aprendido mucho, Sergio. Pues sí, pero se quedó yo te quería preguntar, pero ya será en otra ocasión. Un placer tenerte, Alejandro, y felicidades. Es un muy impresionante estudio, se los recomendamos. Y ahí está en la página para quien quiera. ¿Por qué no le muestras la...? Aquí está el estudio. Este es el estudio para México, el que acabamos de publicar el pasado 11 de junio. Está calientito como tal. Y ese está en la página tal cual, lo podemos descargar PDF. Se puede descargar. Y hay resumen ejecutivo para quien quiera. Hay resumen ejecutivo porque son demasiadas hojas, y hay, para quien quiera, resumen entidad por entidad. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted que nos acompañó una semana más. Nos vemos aquí próximamente.